ya lo vais a recibir, pero para que veáis que es un ejemplo de preparados que podemos utilizar hasta, si no tenemos aromáticas, pues igual con los rosales, ¿no? Una vez tenemos un cultivo y la recolección, tenemos que hacer algo con estas plantas, ¿no? Y vamos a empezar ya a ver qué puedo hacer con ellas y qué preparados puedo hacer. Tenemos la opción de refrigerarlas. El problema es que pues la caducidad es corta. Es utilizarlas 1 o 2 días. Una opción de congelación mezclada con secado es una opción válida. Hay plantas como por ejemplo la albahaca, la menta, el perejil o el coriandro que pierden muchísimo sus propiedades si se secan. Lo ideal es recolectarlas, ponerlas en una bolsa zip con la etiqueta de lo que es y el año que la recolectamos y ponerla en el congelador. Cada vez que queráis preparar un plato podéis utilizar estas plantas. ¿Qué pasa? Que el único problema es que pierden textura y ya no se pueden utilizar para decorar un plato, pero sí van a mantener todas sus propiedades aromáticas para aromatizarlo. Hay la opción del secado, que puede ser pues en forma de bandejas, ¿no? O cajas o recipientes colgadas, o este es el caso del sauco. Para poder tener un buen sauco que no se haya oxidado y que sea muy amarillo y muy bonito, la opción es que lo recolectéis un día de sol, que lo recolectéis por la mañana y lo dejéis todo el día al sol. Es de las únicas plantas que podéis hacer esto, ¿vale? De las otras no se recomienda ponerlas al sol. Ese día el sauco perderá mucha agua, luego ya lo colocáis en una caja, en un recipiente, y ya lo entráis y ahí ya lo podréis acabar de secar y tendréis un sauco precioso. También hay jugos o exudados, ¿no? El aloe. Y otra opción que podéis hacer es la de destilar por arrastre de vapor. Las plantas medicinales no se destilan en este tipo de destiladores. Estos destiladores son típicos de licores. Las plantas medicinales se destilan en estos destiladores que se llaman de columna, porque aquí se pone el agua, esto es la fuente de calor, aquí se pone el agua, aquí se pone la planta, el agua pasa a través de la planta y arrastra el aceite esencial, pasa por aquí, esto es un refrigerante, el gas que ha salido por aquí se convierte líquido de nuevo aquí y ya tenemos el hidrolato por un lado y el aceite esencial por otro. Otra forma de obtención de preparados medicinales serían la presión en frío. La mayoría de aceites vegetales, el aceite de oliva, el aceite de sésamo, de aguacate, etcétera, se obtienen por presión en frío. Y también el aceite esencial de los cítricos, las cortezas de los cítricos se presionan para obtener su aceite. Y otra forma de obtener es el enfleurage. No sé si habéis leído El perfume, que embadurnaban el cuerpo con grasa. Es esa técnica en la cual se realiza sobre todo con el jazmín o los pétalos de rosa, que tienen muy poco aceite esencial y que con la misma grasa se van añadiendo cada día pétalos y se renuevan al día siguiente, siempre con la misma grasa, de manera que esa grasa va absorbiendo el aceite esencial de todos los pétalos que se le vayan poniendo. Luego esa grasa se destila porque ya está concentrada y ahí se obtiene el aceite esencial. Otros preparados que podéis hacer, extractos vegetales. No voy a entrar mucho en esto, En realidad se trata de coger la planta fresca o seca, limpiarla y triturarla, ponerle un solvente que puede ser agua y alcohol, o puede ser aceite vegetal, y que mediante una maceración, es decir, dejando reposar a temperatura ambiente, ¿recordáis los botes que habéis visto antes de flores de caléndula con alcohol y con aceite? Pues maceraríamos, dejaríamos un tiempo
que ronda pues, entre 2 y 10 días hasta incluso 2 meses, y después ya colaríamos y tendríamos ese extracto líquido resultante. No podemos llegar a un extracto seco a nivel de casa. Y así, ¿qué preparaciones pues podemos hacer con las plantas medicinales? Pues todas estas de aquí, que veremos algunas de ellas. Muchas veces nos preguntamos cómo debemos conservarlas. Una parte de esta posible conservación de las plantas es mediante el secado. Otra posible conservación es mediante los preparados, realizando las maceraciones, la destilación de los aceites esenciales o congelando, por ejemplo. Ahí estamos ya conservando la planta. Si secáis, es muy importante que la humedad y la temperatura sea baja, y una vez está seco, se pone, por ejemplo, en un bote en un recipiente de vidrio o de papel, lo máximo cerrado posible para que no entre humedad, y se guarda correctamente etiquetado. Algunos preparados podemos ayudarlos a conservar mediante conservantes naturales. Una opción sería la sal, el azúcar, los ácidos como el limón o el calor. Vamos a ver algunas plantas para alimentarnos, y eso es un capsicum de los picantes. El aroma en los alimentos es algo que nos acaba entrando por los sentidos, ¿no? Y que además la percepción del aroma son al final sensaciones o emociones que nos permiten recordar. Y la mayoría de los aromas tienen un vínculo perceptivo muy importante. Y además los aromas es algo muy subjetivo. Cuando hablamos sobre los aromas, a nivel de cada uno de vosotros, tendréis preferencias, y cuando utilicéis las plantas aromáticas para cocinar, siempre tenéis que tender a utilizar aquello que a vosotros os gusta. Lo ideal para las aromas es que sean frescas, esa es lo ideal para que conserve el aroma. Y muchas veces nos parece que la mayoría de las especies son exóticas, ¿no? Pues la vainilla, el macis, la canela, la nuez moscada, la pimienta o el clavo, pero en realidad a nivel mediterráneo tenemos una diversidad amplísima de aromas y de plantas medicinales. Esos aromas provienen de los aceites esenciales. Quería diferenciar un par de cosas, ¿no? Los aceites esenciales hemos visto que se obtienen a través de una destilación, y esa destilación es un proceso natural para obtener un aceite esencial totalmente natural de la planta. Muchas veces a nivel de comercio o de uso se utilizan esencias o fragancias. No es lo mismo. Las esencias normalmente es un principio activo de todo el aceite esencial que lo han separado o que lo han sintetizado químicamente. Es decir, ¿cómo os imagináis que se llega al aroma barbacoa? Pues juntando 2 o 3 principios activos individuales que juntos y en esas proporciones dan el aroma de barbacoa. O el aroma de rosas se puede conseguir también mediante la mezcla de 2 o 3 compuestos sintéticos. De manera que intentar diferenciar muy bien y saber muy bien si lo estáis comprando, qué es lo que estáis comprando. Lo ideal es que en la etiqueta os digan el nombre en latín de la planta, evidentemente ponga aceite esencial, que ponga la parte de la planta que se utiliza y también el quimiotipo, es decir, qué principios activos, si es tomillo, aceite esencial de tomillo, Thymus vulgaris, y el quimiotipo timol pecimeno, por ejemplo, ¿vale? Tienen que poner, con esa información en la etiqueta estaréis seguros de que son aceites esenciales. Aquí tendríamos diferentes posibilidades de condimentos.
individuales, ¿no?, como hemos visto, o algunos condimentos que son mezclas conocidas, algunas exóticas como el curry, el chile o el gran masala, o otras más tradicionales y típicas nuestras, como podrían ser las hierbas provenciales o finas hierbas, que en realidad es una marca. Estos condimentos se pueden clasificar según el uso. Si lo vamos a utilizar para pescado, os comentaba que lo más importante y lo principal es que ese condimento os guste. Una vez os guste, ya, no sé, a veces pienso que no importa dónde lo pongas, pero sí que es verdad que según qué técnicos o qué cocineros dicen que cazan más o que combinan mejor unas especies que otras con determinados alimentos. Por ejemplo, con el pescado, la albahaca, el eneldo, el estragón o el perejil combinan muy bien. Con el pollo o tomate, pues muchas de las aromáticas mediterráneas, y así iríamos describiendo una por una sus posibles usos en la cocina. Hay una opción que cada vez se está poniendo más de moda, que es cocinar con aceites esenciales. La cocina con aceites esenciales se tiene que vigilar mucho, porque sabéis que el uso de un aceite esencial puede llegar a ser peligroso. Y pensar que una planta, unas hojas de tomillo, tienen un 1%, un 1,5% de aceite esencial. Cuando lo compráis es 100% aceite esencial, por lo tanto se ha multiplicado la concentración 100 veces. Y cuando en una monografía, una recomendación os pongan de 1 a 3 gotas, pues en vez de decir, uy, bueno, 3, le voy a echar 4 o 5 y no pasa nada. Pues no, intentar probar hacia el menos, y ir hacia 1 gota, y si tenéis suficiente con 1, pues mucho mejor. Esos aceites esenciales en la cocina normalmente lo que se hace es mezclarlos en aceite vegetal para diluirlos, y luego ese aceite vegetal es el que luego se utiliza para cocinar. Aunque algunos, como por ejemplo, podríamos clasificarlos entre los aceites esenciales para platos salados o para platos dulces. En el caso de los platos dulces, por ejemplo, pasteles con chocolate, ¿no? Aquí tendríamos una opción de chocolate y tarta. El aceite esencial de menta caza muy bien, pero entonces se tiene que vigilar mucho cuando se pone, ¿no?, donde se pone al hacer la tarta. Y claro, en el caso de cocción, como es un pastel, pues en el momento de cocer también se está evaporando una parte y entonces se tiene que probar, ¿vale? Pero es muy interesante este campo. Vamos a ver uno de los preparados más sencillos que podéis llegar a hacer en casa. ¿Alguien hace macerados de aceites esenciales aquí? ¿Podéis levantar la mano? Vale. Bueno, es sencillísimo, es sencillamente comprar las materias, 10 minutos, vale. Comprar las materias vegetales o recolectarlas del huerto, se ponen en un recipiente, normalmente entre un 10 y un 20%, se pone el aceite dentro, se deja macerar durante un mes y medio, se cuela y ya tenéis un aceite aromático. Este es un aceite ecológico de girasol de primera prensada, y esto es mejorana, que a mí personalmente me encanta. Y os digo que este aceite es que te lo puedes comer para desayunar por la mañana en una tostada, y eso está buenísimo. Aquí tendríamos opciones de 2 maceraciones posibles, que ya las veréis. Y luego lo más interesante es que una vez habéis hecho la maceración, con ese aceite podéis hacer una mayonesa y no quedan restos en la mayonesa, de manera que se pasa el aroma. Y, por ejemplo, una mayonesa de macerado de aceite con hojas de hinojo para el pescado es muy buena. El mismo proceso para hacer vinagre, pero en vez de poner aceite pondréis vino y unas gotitas de vinagre. Y aquí tendréis también la posibilidad de hacer un vinagre en casa. Y lo mismo para hacer licores. Podéis hacer licores estomacales, licores de frutas, ratafías o vinos, sencillamente con un macerado de las plantas con estos diferentes alcoholes, anís, cazalla o vino. Para un estomacal de tomillo, pues sería la maceración de tomillo con anís. Para
Una estomacal también de María Luisa, pues sería lo mismo, la María Luisa con alcohol. En el momento de recolectar, separamos las hojas y separamos los tallos. Y estos tallos luego podemos hacer el plantel para el año siguiente, ¿de acuerdo? Y en el mismo momento estás redondeando un poco todo el círculo. Aquí tendríais dos ejemplos de dos estomacales, de dos licores estomacales, y aquí tendríais un licor de frutas delicioso, ¿no? del Prunus spinosa, en el cual se le añade un poco de canela, un poco de azúcar y unos granos de café. Y tenéis un pacharán buenísimo. Un licor de frutas, aquí hay el escaramujo, arándanos y enebro, Juniperus communis. Se realiza un macerado con alcohol y aquí tenemos un muy buen digestivo, aperitivo y antiséptico. También podéis hacerlo si hacéis a membrillo, la piel del membrillo la separáis y con esa piel del membrillo tenéis dos opciones, o podéis hacer una jalea o podéis hacer un licor de frutas con la piel del membrillo. También ratafía, ¿no? Con las nueces verdes, normalmente una docena de nueces por litro, y todas las plantas que tengáis en vuestro territorio. Macerar 6 meses, tanto la ratafía como el pacharán. Podéis hacer una mantequilla con las hierbas para untar, podéis hacer panes o pasteles, ¿no? Podéis hacer cubitos para congelar, con flores o con hojas. Podéis hacer salsas, aquí tenéis diferentes opciones.